No es que Dios no te haya escuchado. No es que haya ignorado tu oración. Y no es que no le importe lo que estás pidiendo. La razón por la que aún no lo tienes es más profunda de lo que imaginas. Hay momentos en la vida en los que oramos con todo el corazón, creyendo, confiando, esperando una respuesta clara, y lo único que recibimos es silencio. Un silencio que duele. Un silencio que cansa. Un silencio que nos hace preguntarnos si hicimos algo mal. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Es actividad invisible. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar. Abraham esperó años por la promesa. José esperó en prisión. David esperó mientras huía. Ninguno fue ignorado. Todos fueron preparados. Dios no trabaja con prisa. Trabaja con propósito. Tú estás pidiendo algo específico. Algo que deseas profundamente. Algo que, en tu corazón, parece bueno y necesario. Y Dios lo sabe. Pero también sabe algo que tú aún no ves. Hay cosas que, si llegan antes de tiempo, dañan más de lo que bendicen. Por eso Dios no siempre responde con un sí inmediato. A veces responde con un todavía no. No porque no confíe en ti, sino porque te ama demasiado como para darte algo incompleto. Hay respuestas que requieren madurez. Hay bendiciones que exigen carácter. Hay puertas que solo se abren cuando estás listo para sostener lo que hay detrás. Dios no solo se fija en lo que pides, sino en quién serás cuando lo recibas. Tal vez has pedido una relación, pero Dios está sanando primero tu corazón. Tal vez has pedido una oportunidad, pero Dios está formando tu disciplina. Tal vez has pedido alivio, pero Dios está fortaleciendo tu fe. Porque si Dios responde demasiado pronto, la bendición puede convertirse en carga. Hay procesos que no entiendes ahora, pero que mañana agradecerás. Procesos que parecen retrasos, pero en realidad son protección. Dios ve el panorama completo. Tú solo ves una parte. Y mientras tú cuentas los días, Dios está alineando detalles. No te compares con otros. Cada proceso es distinto. Lo que a otros les llegó rápido, a ti te está formando profundamente. Y eso no te hace menos favorecido, te hace preparado. La espera no es castigo. Es entrenamiento. Durante la espera, Dios ajusta pensamientos, fortalece convicciones, limpia intenciones. Te enseña a confiar sin depender de resultados inmediatos. Te muestra que Él es suficiente incluso antes de darte lo que pides. Porque si tu paz depende de recibir algo, esa cosa se vuelve un ídolo. Y Dios no comparte su lugar con nada. Tal vez hoy Dios no te ha dado lo que pides porque quiere darte algo mayor, una fe que no se quiebra cuando el tiempo se alarga. Un corazón que confía incluso cuando no entiende. Una mente que descansa aún sin respuestas visibles. Hay bendiciones que no llegan hasta que aprendes a descansar en Dios y no en el resultado. Y cuando finalmente llegue lo que estás esperando, no llegará para destruirte, sino para bendecirte. Llegará en el momento exacto, cuando ya no te domine, cuando ya no te controle, cuando ya no te robe la paz. Si estás escuchando esto, es porque Dios quiere que sueltes la ansiedad. Que dejes de pensar que su silencio es rechazo. Que confíes en que Él sigue obrando, incluso cuando no ves movimiento. No apresures lo que Dios está formando. No fuerces puertas que Él cerró por amor. No te rindas en el proceso. Lo que pides no se perdió. No fue olvidado. No fue descartado. Está siendo preparado. Y tú también. Confía. Espera. Dios nunca llega tarde. Hay una pregunta que nace en el corazón cuando la espera se alarga demasiado. No siempre se dice en voz alta, pero pesa. Se forma en silencio, especialmente en esos momentos donde ya oraste, ya creíste, ya lloraste, y aún así, nada cambia. La pregunta es simple, pero duele, ¿por qué todavía no? No es una pregunta rebelde. No es falta de fe. Es cansancio. Dios lo sabe. Él no se ofende por tus preguntas honestas. No se aleja porque no entiendas. Al contrario, muchas veces es en la espera donde Él se acerca más, aunque tú no lo sientas.
Porque cuando no hay respuestas visibles, Dios trabaja en las raíces. La mayoría de las personas solo ve la bendición que pide, pero Dios ve todo lo que esa bendición tocará cuando llegue. Ve cómo afectará tu carácter, tus decisiones, tus relaciones, tu fe. Ve consecuencias que tú no imaginas. Y por eso, no se apresura. Dios no está jugando con tu paciencia. Está cuidando tu futuro. Hay cosas que, si llegaran ahora, te harían retroceder después. Hay puertas que, si se abrieran antes de tiempo, te expondrían a heridas innecesarias. Hay deseos legítimos que necesitan una estructura interna más firme para no convertirse en una carga. Por eso la espera duele. Porque no es pasiva. La espera verdadera confronta. Saca a la superficie lo que normalmente evitamos ver: inseguridades, apegos, miedos, expectativas desordenadas. La espera revela en qué estamos confiando realmente. Muchos dicen confiar en Dios, hasta que Él les pide esperar. Y ahí se revela todo. La espera desenmascara si nuestra fe depende de resultados o de relación. Si buscamos a Dios por lo que puede dar o por quién Él es. Si queremos la bendición más que al Dios que bendice. Y esto no es para juzgarte. Es para liberarte. Porque Dios no retrasa por crueldad, retrasa por amor. Un amor que no quiere verte obtener algo que aún no puedes sostener sin perderte en el proceso. Hay bendiciones que pesan. Hay respuestas que cambian tu ritmo de vida. Hay regalos que alteran tu entorno. Dios sabe cuándo estás listo para recibir sin destruirte. La Biblia nos muestra que incluso Jesús esperó. 30 años antes de comenzar su ministerio. 30 años de anonimato, de silencio, de vida común. Y cuando llegó el momento, no fue improvisado. Fue exacto. Si el Hijo de Dios esperó el tiempo del Padre, porque nosotros creemos que la espera significa abandono. Hay temporadas donde Dios hace más en el interior que en el exterior. Donde no se nota avance, pero hay profundidad. Donde no hay movimiento visible, pero hay alineación. Y eso es peligroso de ignorar, porque vivimos en una cultura que confunde rapidez con bendición. No todo lo rápido viene de Dios. Y no todo lo lento es retraso. Algunas de las mayores bendiciones llegan después de largos silencios. No porque Dios se demoró, sino porque el tiempo fue necesario para formar algo que no podía hacerse de otra manera. Tal vez estás pidiendo claridad, pero Dios está formando confianza. Tal vez estás pidiendo una salida, pero Dios está fortaleciendo resistencia. Tal vez estás pidiendo una respuesta, pero Dios está enseñándote a descansar. Porque si Dios te diera todo lo que pides sin procesarte, terminarías dependiendo de las respuestas y no de Él. Y Dios no quiere ser solo una solución temporal. Quiere ser tu fundamento. Hay personas que recibieron lo que pidieron y luego perdieron su fe porque no sabían qué hacer cuando la bendición llegó. Porque no estaban preparados para el peso emocional, espiritual o relacional que venía con ella. Dios no quiere que eso te pase. Por eso, mientras tú miras el calendario, Dios mira el corazón. Mientras tú te preguntas, ¿cuándo? Dios se pregunta, ¿está listo? Y esa diferencia lo cambia todo. No estás en pausa. Estás en formación. La formación no se siente gloriosa. Se siente lenta, silenciosa, incluso injusta. Pero es necesaria. Porque Dios no construye sobre bases frágiles. No edifica destinos grandes sobre corazones quebrados que aún no han sanado. Tal vez estás pidiendo algo que es bueno, pero desde un lugar que aún no es sano. Tal vez lo deseas, pero también te aferras demasiado. Tal vez lo quieres, pero lo has convertido sin darte cuenta en el centro de tu paz. Y Dios, en su fidelidad, no te lo da todavía, para devolverte la paz primero. Porque si lo que pides se convierte en la fuente de tu estabilidad, entonces no es bendición, es dependencia. Y Dios no alimenta dependencias, las sana. La espera también revela intenciones. Revela si seguimos creyendo cuando no hay aplausos, cuando no hay señales, cuando no hay resultados inmediatos. Revela si nuestra fe es profunda o condicional. Y aquí es donde muchos se cansan. No porque Dios sea injusto, sino porque el proceso confronta lo que no queríamos ver. Pero escúchame con atención. Dios no te está negando lo que pides.
Te está preparando para recibirlo bien. Hay puertas que no se abren hasta que aprendes a tocar sin ansiedad. Hay respuestas que no llegan hasta que dejas de exigirlas. Hay milagros que aparecen cuando sueltas el control. Porque mientras más intentas forzar el tiempo, más te desgastas. Y Dios no quiere verte agotado por algo que Él prometió cuidar. Aprender a esperar no significa resignarse. Significa confiar activamente. Significa seguir caminando aunque no veas el destino. Significa seguir siendo fiel incluso cuando no hay confirmaciones externas. Eso es fe madura. No la fe que celebra cuando todo sale bien, sino la que permanece cuando nada se mueve. La fe que no negocia su confianza con los resultados. La fe que dice, aunque no entienda, sigo creyendo. Dios honra esa fe. Tal vez hoy te sientes tentado a rendirte, a dejar de orar, a dejar de esperar, a convencerte de que no era para ti. Pero ese pensamiento no viene de Dios. Viene del cansancio. Y el cansancio no decide el futuro. Dios no se mueve por presión. Se mueve por propósito. Y su propósito siempre llega en el momento exacto. No un día antes. No un día después. Si llegara antes, te dañaría. Si llegara después, te frustraría. Pero llegará cuando sea perfecto. La espera no es el final de tu historia. Es el capítulo donde se define tu carácter. Donde aprendes a confiar sin garantías. Donde tu fe deja de ser emocional y se vuelve convicción. Y esa convicción te sostendrá cuando finalmente recibas lo que pides. Porque lo recibirás. No como lo imaginas ahora, sino mejor. No desde la ansiedad, sino desde la madurez. No para llenar un vacío, sino para complementar una vida ya firme en Dios. Hoy, el llamado no es a entenderlo todo. Es a descansar. A soltar la prisa. A dejar de interpretar el silencio como rechazo. A recordar que Dios no se ha olvidado de ti ni de tu oración. Él sigue obrando. Incluso ahora. Especialmente ahora. Y si este mensaje llegó a ti en medio de la espera, no es casualidad. Es una confirmación suave pero firme. No estás atrasado, no estás descartado, no estás fuera del plan. Estás siendo preparado. Confía en el proceso. Confía en el tiempo. Confía en Dios. Porque cuando llegue lo que estás esperando, entenderás que la espera no fue pérdida. Fue protección.